¿Cómo afectaría a su presupuesto un aumento de $2 en el coste de un galón de gasolina? Esa es la perspectiva a la que se enfrentan millones de estadounidenses sin ni siquiera darse cuenta. Con la administración saboteando los proyectos para aumentar la producción nacional de gasolina en un momento en que las reservas menguan en Estados Unidos y en todo el mundo, los precios caros en el surtidor se convertirán en nuestra nueva realidad. Y nuestras estaciones se enfrentarán a riesgos aún mayores de cortes y escasez prolongada a medida que los suministros de combustible sigan siendo golpeados por todos lados. Eso es lo que vamos a exponer en el video de hoy. Pero antes de seguir adelante, le pedimos humildemente que apoye nuestro trabajo con un pulgar hacia arriba. Y no olvide suscribirse a nuestro canal. Nunca ha habido otro periodo en el siglo XXI en el que la producción mundial y nacional de combustible se haya enfrentado a tantos recortes e interrupciones como en 2023. No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Según un nuevo informe, los inventarios están disminuyendo rápidamente y no hay capacidad suficiente para reconstruir los suministros y estabilizar los precios para los consumidores a largo plazo. En otras palabras, nos veremos obligados a afrontar precios de la gasolina mucho más elevados debido a una escasez mundial de combustible. Pero la mayor y más preocupante amenaza está en casa, con la administración planeando aplicar normativas que prohíben los coches de gasolina, prohibiendo las perforaciones en zonas clave y cancelando los arrendamientos que nos permitirían desarrollar nuestros propios recursos, es decir, llevando a Estados Unidos al límite. Estas decisiones se toman en un momento en el que se espera que la demanda siga aumentando, lo que añade más presión al coste de un galón de gasolina. Los precios del petróleo han estado subiendo en las últimas semanas, debido principalmente a una reducción masiva de las reservas de crudo, así como a un descenso considerable de los suministros de gasolina y destilados. Mientras cada vez más automovilistas estadounidenses salen a la carretera este verano, los datos de la Asociación de Administración de la Energía revelaron que los inventarios de crudo cayeron 12,5 millones de barriles, la mayor caída en 2023. Frente a las expectativas de un descenso de solo 500,000 barriles según los analistas encuestados por S&P Global Commodity Insights. El desplome puede atribuirse a una combinación de elevadas exportaciones, un descenso de las importaciones y un repunte de la demanda de las refinerías. Al mismo tiempo, la fuerte caída de las reservas de gasolina está haciendo que los analistas den la voz de alarma sobre posibles cortes y escasez, sobre todo después de que una única interrupción provocada por una fuerte tormenta en Oklahoma dejara esta semana a muchas estaciones sin combustible. Una escena que podría repetirse en varios otros estados propensos a fenómenos meteorológicos extremos y que están agotando sus reservas de combustible. Las reservas nacionales de gasolina cayeron por tercera vez en 3 semanas, y la última, de 2,1 millones de barriles, se debió a un aumento de la demanda ligeramente superior al previsto. Los analistas habían previsto un descenso de 800,000 barriles, hasta los 216,3 millones de barriles. Las existencias actuales del producto petrolífero más utilizado están casi un 10% por debajo de la media histórica, y la demanda diaria de 28,1 millones de barriles pone de manifiesto la necesidad de capacidad adicional de refinado. Mientras tanto, las existencias de combustibles destilados, incluidos el gasóleo y el gasóleo de calefacción, descendieron por 9ª vez en las últimas 11 semanas, según los datos de la EIA. La agencia informa de que las refinerías ya funcionan al 93% de su capacidad y pueden verse aún más desbordadas si las importaciones mundiales de combustible caen en picado. Hay varios factores que influyen en los precios de la gasolina y el gasóleo y en los inventarios. En la actualidad, los precios de los combustibles están subiendo desde que Arabia Saudí, citada habitualmente como el mayor exportador de petróleo del mundo, dijo en abril que reduciría la producción de petróleo en al menos 1 millón de barriles diarios durante el resto del año. Pero a principios de este mes, la organización anunció que ahora reduciría la producción total de petróleo en 1,6 millones de barriles diarios. La OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, es un sindicato de los mayores países productores de petróleo del mundo, que en conjunto bombean cerca del 40% del suministro mundial de crudo. Entre sus 13 países miembros se encuentran Arabia Saudí, Irán, Irak y Nigeria. Y si se pregunta por qué Arabia Saudí cancelaría la producción de la OPEP, la respuesta es sencilla. Tienen poder para hacerlo y quieren utilizar su influencia para establecer un nuevo precio estándar para el petróleo y sus derivados. Al limitar la oferta de petróleo en el mercado mundial, la OPEP puede utilizar eficazmente su monopolio sobre el mercado mundial del petróleo para manipular los precios. La organización también reveló que ampliará los recortes de producción en otros 1,4 millones de barriles diarios en 2024.
lo que significa que el mundo se enfrentará a un déficit diario de 3 millones de barriles el próximo año. Eso por sí solo podría enviar los precios de la gasolina por encima de los $5 por galón para entonces, pero es probable que otros acontecimientos empujen los costes a esos niveles mucho antes. Según Reuters, los precios de la gasolina también están subiendo a medida que China reabre su economía. Desde 2020, China ha aplicado algunas de las restricciones de cierre más estrictas del mundo, y el país solo ha empezado a reabrir sus puertas en los últimos 5 meses. A medida que los 2 millones de ciudadanos del país comienzan a reanudar sus actividades cotidianas, los expertos predicen que esto se traducirá en un aumento de la demanda mundial de combustible, lo que, lo crea o no, también hará subir los precios de la gasolina en nuestro país. En la actualidad, la demanda veraniega de gasolina sigue aumentando, lo que presiona al alza los precios medios en varios estados, explica Patrick Tahon, responsable de análisis de petróleo de GasBuddy. Con los precios del petróleo alcanzando su nivel más alto desde 2023, casi $83 por barril, el precio medio nacional de la gasolina ha seguido subiendo, y 45 de los 50 estados del país han visto subir los precios durante la última semana, según informó el viernes la Agencia Internacional de la Energía en un informe. Los consumidores, enfrentados a precios inflados para cubrir sus necesidades básicas, tendrán que estirar aún más sus presupuestos. Es un mal augurio para la recuperación económica y el crecimiento. Para empeorar las cosas, la administración está restringiendo la producción de gasolina de varias maneras, y eso tendrá consecuencias significativas para nuestras vidas a corto y largo plazo, según un nuevo análisis publicado por la Fundación para la Educación Económica en Estados Unidos. El gobierno ha agravado la crisis del gas al cerrar la cadena de suministro nacional, prohibir la perforación en zonas clave y ahora cancelar los arrendamientos que nos permitirían independizarnos completamente de los proveedores internacionales. Apuesto a que la mayoría de los estadounidenses no pensaban que el presidente tomaría medidas obvias para empeorar inmediatamente las cosas. Pero eso es lo que hizo esta semana al cancelar uno de los arrendamientos de petróleo y gas más importantes del país en mitad de la noche, escribió la analista Hannah Cox. Esta acción detendrá la posibilidad de perforar en busca de petróleo en más de 1 millón de acres en Coconut, Alaska, lo que supondrá una pérdida devastadora para quienes intentan aumentar el suministro de petróleo en el país. Un funcionario del Instituto Americano del Petróleo, la mayor asociación comercial de petróleo y gas del país, calificó la cancelación del arrendamiento de Coconut como otro ejemplo de la falta de compromiso de la administración con el desarrollo del petróleo y el gas en Estados Unidos. El gobierno no solo canceló este arrendamiento, sino que también detuvo otros 2 arrendamientos pendientes en el Golfo de México, alegando que se trataba de sentencias judiciales contradictorias que afectaban al trabajo en estas ventas de arrendamiento propuestas. Además de todo esto, la administración está tratando de imponer su agenda verde a las familias que sencillamente no pueden permitírselo. Eso es lo que dijo el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scurley, en el Pleno de la Cámara el 13 de junio, al afirmar que el gobierno está aprobando varios proyectos de ley que no son más que intentos loables de regular la vida cotidiana de los estadounidenses. Creo que la mayoría de los estadounidenses están mirando a través del país diciendo, vale, la inflación sigue disparada para las familias. Los costes de la energía se están disparando para las familias. Estás pagando un 50% más en el surtidor cuando llenas el depósito de tu coche. Y ahora la administración quiere prohibir el motor de combustión, no mediante una ley del Congreso, sino mediante reglamentos de burócratas no elegidos para deshacerse de los coches de gasolina, subrayó. Todo forma parte de la agenda de control gubernamental que estamos viendo por parte de esta administración, subrayó Scalise. Sé que esta administración, más que ninguna otra que haya visto, ha lanzado un asalto total a la energía estadounidense. No toda la energía. El presidente no canceló todos los oleoductos, canceló el oleoducto Keystone y los oleoductos estadounidenses, pero dio luz verde al oleoducto ruso, añadió, señalando que el gobierno está dificultando la producción de combustibles fósiles en Estados Unidos de América. Pero entonces los funcionarios fueron y le rogaron a Putin que produjera más petróleo. Fue y le rogó a Arabia Saudí que produjera petróleo, y luego a Venezuela. Así que parece que una y otra vez lo que persiguen es la energía estadounidense, subraya Scalise. En lugar de ayudar a los estadounidenses de a pie, estas medidas complican aún más las cosas, haciendo que el coste de la vida sea cada vez más alto. Según Cox, se trata de un problema básico de economía 101. Los altos precios demuestran claramente que el país necesita más petróleo y gas. Sin embargo, la administración parece más centrada en las luchas de poder en Rusia, en los conflictos comerciales con China y en complacer a los grupos de presión globalistas que están más interesados en las estadísticas que en las vidas reales.
Detrás de la escalada de los precios de la gasolina hay madres que no pueden ir a su segundo trabajo, padres que tienen que elegir entre el transporte y la comida para sus hijos, y mujeres atrapadas en situaciones inseguras con parejas maltratadoras. La lista podría continuar. Cox escribió que no hay duda de que cuidar y preservar nuestros recursos naturales debe ser una prioridad, pero cuando se trata de política pública, siempre debemos encontrar un compromiso que funcione para ambas partes antes de que se produzca una transición importante, algo que muchos políticos parecen no estar dispuestos a reconocer. Todos deberíamos preocuparnos por la escasez y por preservar nuestra naturaleza, pero es importante equilibrar ese objetivo con las vidas reales que pueden verse perjudicadas si vamos demasiado lejos en una u otra dirección. Como dice el economista Thomas Sowell, no hay soluciones, solo compensaciones. Por eso, en lugar de atacar ciegamente el desarrollo de los combustibles fósiles, tenemos que buscar políticas que ayuden a equilibrar ambos objetivos. El deseo de preservar la tierra y sus recursos y el deseo de que los bienes y servicios sean baratos y fáciles de obtener para que más gente pueda escapar de la pobreza y disfrutar de un nivel de vida más alto, explica Cox. Nuestro gobierno está dispuesto a tirar a nuestros ciudadanos debajo del autobús para lograr una falsa utopía de emisiones neta cero. Y la realidad es que quieren darnos salarios más bajos y obligarnos a pagar más de $5 el galón de gasolina para lograr su objetivo. Pero no deberíamos tener que sacrificar vidas para salvar el planeta. Y ya es hora de que nuestros políticos despierten de una vez por todas. ¿Qué opina usted? Esperamos leer sus comentarios debajo de este video, y gracias por verlo.